El tema que vamos a abordar este día es rechazar la fuente de la vida. Recordemos que durante esta semana estamos hablando justamente de eso, de la fuente de la vida, que es nuestro Señor Jesús. Y ya con nuestro pastor Dani Perla hemos conversado un poco sobre la importancia de aceptar a Jesús. Y estamos tratando de hacer énfasis en eso porque vamos a descubrir que en realidad rechazar a Jesús no es poca cosa. Trae consecuencias que son terribles. Pero vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, queremos poner en tus manos de amor nuestras vidas y suplicar que tu Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos de tal manera que podamos aceptar quién es nuestro Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para el tema de hoy, pastor, me llama mucho la atención porque propiamente no estamos en el Evangelio de Juan, lo vamos a decir desde acá, sino que vamos a explorar un poco cómo podemos aprender a ejercer la fe, esa fe que nos va a hacer apropiarnos de la palabra de Dios. Jesús se presentó ante los judíos y dijo, yo soy, pero nos encontramos con que muchos rechazaron al Señor y vivimos en una sociedad que ha hecho de la duda algo sistemático, en el sentido de que pensamos que primero hay que dudar de todo y ya si hay algo que podemos lograr verificar con nuestras propias pruebas que nosotros inventamos, entonces creemos en él. Recuerdo al filósofo Descartes que hablaba sobre esto. Primero voy a dudar de todo y luego voy a hacer un ejercicio, pero todo está centrado en el ser humano. Pastor, ¿por qué es importante que nosotros cuando queremos conocer a Jesús y aceptemos a Jesús, aceptemos también la palabra que nos revela quién es Jesús? Bueno, la lección de hoy nos muestra que para el ser humano es posible ambas cosas, o la salvación o la destrucción. Sí. Ambos están allí en el camino del ser humano y uno va a decidir al final cuál es el camino que debe tomar. Dios ha ayudado grandemente al ser humano, de hecho esa es la razón de la venida de Jesús a esta tierra, para que el ser humano elija el camino de la salvación, esté disponible el camino de la salvación. El día de ayer estudiábamos que hay un grupo de personas que creen, tienen una fe activa. Recordemos que para Juan el verbo para él creer es un verbo, porque es algo que es continuo, está en acción, y eso es importante porque nos muestra cuál es la manera como el ser humano puede apropiarse de todas las bendiciones que Jesús le ha dado. Pero en el prólogo Juan menciona de una sola vez que hubo un grupo de personas, dice, a los suyos vino, aquellos que estaban en las tinieblas y no lo recibieron. Juan menciona todo esto en el prólogo porque el resto del libro es una extensión o una explicación de eso que él había dicho en el prólogo. Entonces el resto del libro de Juan nos va a mostrar cuál fue el problema de los judíos que no creyeron, que rechazaron continuamente. Recordemos desde esa historia de la curación del paralítico de Betesda, la de aquel ciego de nacimiento, el milagro que Jesús hizo de la multiplicación de los panes, etc. En todo el libro ya hemos estado estudiando. Entonces, eso que dice, los suyos no le recibieron, ahora lastimosamente se hace una gran realidad. Y ahora, pastor, me llama mucho la atención que al parecer esto es sistemático en la humanidad, no creer y rechazar. Dudamos de lo que Dios dice y eso nos lleva a rechazar. Y en la lección se nos presentaba un caso en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel que creo es orientativo para nosotros también. Cuando los espías fueron a ver la tierra prometida, de los 12 espías, bueno, todos llegaron con la noticia de que sí, efectivamente la tierra prometida era como les habían dicho, tierra que fluye leche y miel, es decir, era una buena tierra, era para conquistarla, pero 10 de ellos decidieron que además de que daban ese informe, dijeron, pero ahí hay muchos obstáculos, no vamos a poder entrar, vamos a perder la vida. Y solo 2 de ellos estuvieron dispuestos a decir, pero si Dios ha dicho que podemos entrar, podemos entrar. ¿Qué diferencia a estos 2 informes y qué lección hay ahí para
lo que estamos estudiando en el Evangelio de Juan y para nosotros hoy. Esta historia nos muestra que, claro, que en el ser humano, recordemos, desde la entrada del pecado, lo más natural para nosotros es dudar, es tener esos sentimientos donde uno racionaliza desde el punto de vista del ser humano, de sus propias fuerzas. Y aquí nosotros tenemos cuando el pueblo de Israel fue a reconocer la tierra de Canaán, bueno, de hecho estaban muy cerca para entrar allí, pero entonces los 10 espías, que la mayoría dudaron, no creyeron, solo 2 se mantuvieron fieles de los 12, 10 fueron infieles, 2 se mantuvieron fieles y son los nombres que recordamos. Sí. Yo no recuerdo en este momento algún nombre de los 10, pero ellos se fijaron en todas las probabilidades. Esas personas eran altas en aquel tiempo del combate y era lógico desde el punto de vista humano, porque ante el combate era de cuerpo a cuerpo. Entonces, obviamente, yo mido, para poner un ejemplo, 1,72, 1,74, no sé, y hay una persona que mide 2 metros y tiene formados sus músculos y yo no. Entonces, definitivamente uno sabe, en un combate a cuerpo las posibilidades de ganar son pocas. Ellos se fijaron en todas esas cosas, pero aquellos 2 que se mantuvieron fieles a Dios, ellos vieron todo eso también, porque lo vieron. Claro que vieron que eran gigantes, claro que vieron las otras bondades de la tierra, pero ellos por encima de los gigantes vieron a Dios y se mantuvieron fieles a Dios. Ahora, algo que me llama la atención aquí es que el informe que fue creído por el pueblo fue el informe de los 10, que eran la mayoría en contraposición con los 2. Y la mayoría del pueblo creyó el informe de esos 10. ¿Sabe que en el corazón del ser humano siempre lo negativo es como que atrae más? Y ya lo hemos dicho en otros momentos, las noticias cuando son negativas pues venden más la sangre, los eventos caóticos, todo eso, las cosas desafortunadas, eso es lo que atrae. Cuando hay algo que es bueno, pues sí, se reconoce que es bueno, pero como que tenemos esa tendencia en el corazón humano. Tristemente, eso los llevó a dudar de la promesa que Dios había hecho. Ustedes van a heredar la tierra. Tenemos nosotros, tal vez el testimonio, a mí me gustaría que lo podamos ver, de uno de los espías que se mantuvo fiel al Señor. Lo podemos ver en el libro de Josué. En el libro de Josué vamos a ir al capítulo número 14 y vemos el testimonio de Caleb, que fue uno de los espías que se mantuvieron juntamente con Josué, que se mantuvieron fieles al Señor. Y vean cuál fue la clave de él. Versículo 7, vamos a leer, y el versículo 8. Dice acá: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Muy bien. Noten ustedes que Caleb dice, yo traje noticias como lo sentía en mi corazón. O sea, él no estaba siendo deshonesto, porque alguien puede dar un informe positivo, pero no lo cree. Claro. Pero en este caso, Caleb creía. Él dice, yo lo creí. Es un asunto interior. Aquí está. Es un asunto interior. Creer o no creer es un asunto interior. Luego dice, yo me mantuve fiel a Jehová mi Dios. Me gusta esa versión que dice, siguiendo a Jehová mi Dios. O sea, estando cerca de él. Él decidió mantenerse en las promesas de Dios. Pero él dice, mis hermanos, tristemente, parte del pueblo de Dios, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Noten cómo la duda a su vez se pasa, sí. y a veces pareciera que es más fuerte que la fe. Cuando colectivamente se tratan algunos asuntos, a veces pareciera que la duda gana más, es más rápida, avanza más
que la fe. Creo que nosotros tenemos que aprender de estas lecciones. Ahora, a mí me gusta siempre reflexionar cuando leo esto, ¿qué clase de persona soy yo? ¿Aquellos que hacen desfallecer el corazón de otros Sí. o aquellos que alientan a otros? ¿Qué clase de ministerio estamos teniendo? Ahora, tristemente, hay algunas personas que, no sé, han tomado algún ministerio de desfallecimiento, donde colocan todo lo negativo, nada más. Y las personas dicen, bueno, ya es el fin, se acabó, esto no funciona. Cuando creo que Dios nos ha dado razones a nosotros para creer en que Él está guiando los acontecimientos de la vida de cada uno, de este mundo, ojo, de este mundo, a pesar de todo lo que vemos, y de su iglesia, cuanto más. Amén. Pero nosotros tenemos que ser como Caleb, mantenernos siguiendo a nuestro Dios. Entonces, pastor, ¿cómo evitamos el error de los 10 espías? ¿Cómo evitamos el error del pueblo judío que cuando tuvieron a la fuente de la vida no creyeron en ella, en Jesús, cuando lo vieron, sin caer, porque me gustaría poner también el punto de equilibrio, sin caer por el otro lado en la presunción de creer que no importa lo que hagamos, todo lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios, y sin reconocer realmente qué es la voluntad de Dios? Creo que es un asunto del corazón cuando nosotros tomamos tiempo para conocer la palabra de Dios. Yo creo que eso es bien importante porque a mí me llama la atención que Caleb está pronunciando estas palabras 45 años después Sí. que había sucedido ese hecho, y él se mantenía creyendo, o sea, no permitió que aún las circunstancias, aún que tuvo que echar su suerte con los demás espías y con, bueno, los espías murieron, pero tuvo que echar su suerte con el pueblo que iba a pagar las consecuencias de la duda, 40 años vagando en el desierto. Él siguió creyendo, o sea, de verdad, él creyó en el Señor, creyó en las promesas de Dios, no se basó en lo que él creía, porque este es el asunto, y usted ya lo mencionaba al principio, es que el problema de nosotros es que nos mantenemos pensando en las posibilidades desde nuestro punto de vista humano, pero creo que lo que tenemos que hacer es dejar a un lado nuestro pensamiento y obedecer, creer lo que dice la palabra de nuestro Dios. Por supuesto, creer lo que dice la palabra de Dios no implica que yo voy a tomar riesgos donde Dios no me ha pedido, donde Claro. Dios no me ha dicho. Mañana vamos a estudiar ese tema, pero el diablo mismo quería tentar a Jesús, como le dijo, bueno, tú eres bien bíblico, ¿verdad? Te saco con la Biblia este tema, mira, puedes tirarte de un edificio y no te va a pasar nada. No se trata de eso, Claro. porque eso sería presunción. Es la fe basada en la palabra de Dios para hacer lo que Dios quiere, no lo que yo quiero, porque si no caemos en el error de seguir haciendo mi voluntad, Claro. simplemente diciendo que Dios me está amparando. Eso ya es presunción, no, es la voluntad de Dios para mi vida, es la palabra de Dios para mi vida, es la orden de Dios para mi vida. Eso es lo que yo tengo que creer. Así que invitamos a todos los que están en sintonía de este programa para que aceptemos la palabra de Dios, que es la voluntad revelada para nuestras vidas, creamos en ella y así nuestra fe estará segura. Como dice nuestro pastor, mañana todavía hablaremos un poquito más sobre este tema porque estamos haciendo toda una línea de pensamiento durante esta semana. Pastor, ore por nosotros hoy para que nosotros no cometamos estos errores que están ahí latentes de rechazar la evidencia porque no se ajusta a lo que yo creo o pienso, o porque tengo tantas dudas que no estoy dispuesto a dar el paso de fe de confiar en Jesús. Y así hoy podamos decidirnos por creer en la palabra de Dios. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lección que nos das nuevamente para poder afirmar nuestra vida en tu palabra, en las enseñanzas que nos has dejado. Ayúdanos a creer, a confiar completamente en tu palabra, aunque las evidencias externas parezcan decir lo contrario, porque sabemos que tu palabra es probada y es verdad y es eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.